Buenas tardes, Dios les bendiga. De veras que es hermoso estar en la presencia de Dios y contemplar su hermosura. Por eso el salmista decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Te quiero invitar a leer su Biblia, por favor, en Josué capítulo número 5. Josué capítulo número 5. Hemos llegado ya a este capítulo de este libro y gracias a Dios por las enseñanzas que hemos podido rescatar o que hemos podido sacar o entresacar del libro de Josué, que han sido la verdad enseñanzas que nos invitan a creer en Dios, a confiar en el Señor, a tener fe, a conquistar aquellas cosas que Dios quiere que nosotros conquistemos o que nosotros hagamos. Y bueno, ahí en el capítulo número 5 usted va a encontrar 4 cosas, de las cuales yo quiero hablar de la última, pero no sin considerar las 3 anteriores, porque nos dan contexto para entender la última cosa de la cual nos habla Josué capítulo número 5. Hay 4 cosas que aparecen en la narración. Primeramente, una muy breve en el versículo 1, en el cual se nos habla acerca del desfallecimiento de los reyes amorreos y cananeos al saber lo que Dios había hecho con su pueblo Israel al abrir el río Jordán para que ellos pudieran pasar en seco. Esto lo encontramos en el versículo 1. El segundo evento que se narra es la circuncisión en los versículos 2 al 9. El tercero, la celebración de la Pascua en los versículos 10 al 12. Y finalmente, y en el cual yo hoy quiero que nos podamos centrar, es la aparición del varón con la espada desenvainada, que eso viene en los versículos 13 al 15. Para poder abordar este tema, yo quisiera que primeramente nosotros consideráramos los primeros 3 eventos y que pensáramos cómo estos 3 eventos produjeron algo en la vida de Josué, cómo estos 3 eventos surtieron efectos en el estado de ánimo de Josué. Y luego, en segundo lugar, yo quiero que vayamos a considerar cómo es que Dios trató con Josué luego de que ocurrieron estas cosas que yo estoy señalando y que vamos a continuación a describir o a enseñar. Primeramente dice el versículo número 1: y sucedió que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Este es el primer breve comentario que aparece allí en esta narración del capítulo número 5, pero que es importante que nosotros consideremos. Lo que Dios hizo con su pueblo Israel tuvo un efecto sobre las otras naciones. Fue intimidatorio para las otras naciones el ver la grandeza y el poder que Dios tenía, la manifestación del poder de Dios en su máxima expresión al abrir el río Jordán para que toda una nación pudiera pasar en seco. Pero ese efecto que se produce en estos pueblos, es decir, el temor que estos pueblos llegan a desarrollar a causa de lo que Dios había hecho, también produjo al mismo tiempo un efecto en el pueblo de Israel y en Josué. ¿Por qué razón? Porque es evidente que si ellos iban a entrar a esta tierra y esta tierra ya les temía, pues ellos entonces de manera natural se iban a sentir muy confiados.
De hecho, casi todo el capítulo número 5 nos muestra y nos evidencia la confianza que el pueblo de Dios desarrolló al entrar apenas a la tierra de Canaán. Y vemos entonces que la primera razón por la cual ellos se sienten confiados es porque todos les tenían ya miedo. Dice la versión Dios habla hoy, para entender un poquito mejor lo que leí hace un momento en el versículo 1, dice: todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban, y les dio mucho miedo y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Miren, es como, para traerlo aquí más cercano a nosotros, es como en el 2014, cuando en Brasil, en el Mundial, Alemania enfrentó a Brasil, y resulta que Brasil, que era uno de los favoritos porque incluso era local en el Mundial de Fútbol, recibió una goliza de 7-1. Y lo que pasó, obviamente, es que en la final, pues imagínense cómo llegaban los alemanes a la final. Habían derrotado a una de las mejores selecciones del mundo, y además la selección que era local, y no solamente la habían derrotado, sino que la habían apabullado y la habían goleado. Así es que cuando ellos llegan a la final, pues seguramente llegaban muy confiados. Lo opuesto ocurría pues con el equipo que iba a tener que enfrentarse a Alemania, que en este caso fue Argentina. Y aunque no golearon a Argentina, sí ganaron el mundial los alemanes, porque tenían esa confianza y esa seguridad de lo que habían hecho previamente. Esta es una forma analógica en la cual puedo explicar la sensación que había en el pueblo de Israel y en Josué, y la sensación que había en los otros pueblos. Era decir, no hay oportunidad para nosotros de poder enfrentar a esta nación, porque el Dios que ellos tienen es poderosísimo. Y el pueblo de Israel seguramente estaba sumamente confiado, caminaban en completa paz y seguridad porque sabían el Dios que ellos tenían. Y esto seguramente en Josué le favoreció todavía más, porque Dios, a través de lo que hizo, logró que el liderazgo de Josué tomara mucha fuerza. Dios le había dicho, capítulo 1 de Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esas palabras que Dios le dijo a Josué ahora literalmente se estaban cumpliendo, porque así como Moisés había abierto el mar Rojo, ahora Josué había abierto el río Jordán. Así como Dios había estado con Moisés, también estaba con Josué. Hermanos, si Josué de por sí era un hombre que tenía mucha fe, imagínense con ese respaldo cómo se sentía él. Y eso que les digo de que era un hombre de mucha fe está dado o está respaldado en lo que hace algunas semanas nosotros veíamos en Números 14, cuando fue enviado muchos años atrás, 40 años atrás, fue enviado Josué como uno de los espías. Y es interesante las palabras de Josué para entender la fe que tenía Josué. Todavía Josué no era el líder, era solamente una persona que servía o apoyaba a Moisés, pero ya tenía mucha confianza en lo que Dios podía hacer. Si usted va conmigo a Números capítulo número 14, ahí en el versículo número 6 vemos la respuesta que da Josué a aquellos que decían que Dios no les iba a permitir entrar a la tierra prometida. Y dice así, Josué 14, del 6 hasta el 10, dice: y Josué, hijo de Nun,
y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Pero vean lo que dice Josué: porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Si 40 años antes Josué podía hacer estas declaraciones, ahora imagínense a Josué con 40 años más de experiencia, de conocimiento de quién era Dios, y además con el respaldo que le había mostrado al haber abierto el río Jordán. Si esto dijo cuando todavía no había visto estas cosas, imagínense cómo se sentía Josué en este momento. Josué seguramente se sentía invencible. Josué seguramente sentía que ya estaba todo consumado, que no había forma en la cual alguien le pudiera derrotar o se le pudiera hacer frente, como Dios le había dicho cuando le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso seguramente Josué no sabía. Y a lo mejor también Josué recordaba con gozo lo que años atrás Moisés había dicho de él. Cuando Moisés le pasó la estafeta para que él fuera líder, ahí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 al 6, le dijo: hoy cumplo 120 años de edad, ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho: tú no vas a cruzar este río Jordán. Será Josué quien lo cruce delante de ustedes, como el Señor lo ha dicho. Con él lo cruzará el Señor su Dios, y será él quien destruya a estas naciones que tienen delante de ustedes, para que tomen posesión de ellas. El Señor hará con ellos lo mismo que hizo con Sihón y con Og, los reyes de los amorreos a quienes destruyó, y con su tierra. El Señor los pondrá en sus manos, y ustedes harán con ellos conforme a todo lo que les he ordenado. Esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Son palabras de Moisés dichas a Josué y al pueblo. Y seguramente después de lo que había ocurrido y estando ya cerca de Jericó, Josué estaba recordando esto y estaba diciendo: Moisés me lo dijo, que Dios estaría conmigo, que Dios me respaldaría, que Dios me ayudaría, que Él nunca me desampararía, que Él me daría victoria, que Él sería mi ayuda, que Él sería mi sustento, que nunca me desampararía. Así es que lo primero que debo decir, porque yo les dije que hay 3 eventos aquí que nos ayudan a ver o a conocer cuál es el efecto que tuvo sobre Josué estos eventos, y tendría que decir que el primer efecto es confianza. Él se sentía confiado. Pero luego ahora vamos a un segundo evento, y el segundo evento es la circuncisión. La circuncisión aparece en los versículos 2 al 9. Y dice así: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Hermanos, la circuncisión era un rito muy importante para el pueblo de Israel. No había cobrado todavía la importancia que ahora tiene para ellos, pero Dios estaba a través de la historia construyendo precisamente el significado que tendría la circuncisión para ellos. Hacía muchos años, casi 600 años, Dios le había dicho a Abraham que Dios le iba a bendecir y que Dios le iba a engrandecer. En el capítulo 17 de Génesis podemos ver que Dios hace un pacto con Abraham a través de la circuncisión. Y Dios le dice a Abraham que lo multiplicaría en gran manera. Dios le dijo que su pacto estaría con él,
que él sería un padre de muchedumbres. Dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Pero le dice también en el capítulo 17 de Génesis, versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que practicar la circuncisión, Abraham tenía 99 años y su hijo Isaac tenía 13. Y cuando le dice que practique la circuncisión, esa iba a ser una señal del pacto que él estaba haciendo, de que a su descendencia le iba a dar la tierra de Canaán. Ahora Josué le está diciendo al pueblo que Dios está dando indicaciones de que vuelvan a practicar la circuncisión. ¿Por qué razón? Porque esa era la señal de que el pacto ya se había cumplido. Dios ya había dado la palabra a Abraham y ahora esta palabra se estaba cumpliendo porque ellos habían entrado a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Dios estaba cumpliendo la promesa, hermanos. Dios estaba quitando el oprobio de ellos porque habían sido esclavos por 400 años, habían estado errantes en el desierto durante 40 años. Y ahora Dios estaba cumpliendo su promesa y ellos habían entrado a Canaán. Y yo quisiera preguntarle a usted, y yo sé que usted es bastante inteligente, ¿cómo cree que se sentía Josué y se sentía el pueblo al celebrar entonces la circuncisión? ¿Usted cree que se sentían confiados? Pues yo debo decirle que sí, y seguramente en la pregunta retórica que le hice usted también dijo que sí. El que dijo que no, después platicamos. Pero se sentían confiados. Es más, el practicar la circuncisión en ese lugar y en ese momento hablaba acerca de la confianza plena que ellos tenían en Dios. ¿Por qué? Porque la circuncisión se iba a practicar obviamente sobre los hombres. Y los que tenían que pelear eran los hombres. Y hay referencias, por lo menos en Génesis, en el cual los hijos de Jacob aprovecharon para vengar a su hermana Dina, diciéndoles a aquellos hebeos que sí podían darles en casamiento a su hermana Dina, pero lo único que tenían que hacer era circuncidarse. Y cuando estaban con los dolores de la circuncisión los hebeos, que de muy buena fe ellos actuaron, entonces cayeron los hijos de Jacob sobre los hebeos y acabaron y exterminaron a todos para vengar a su hermana Dina, que había sido violada. Así es que imagínense la confianza que tenía el pueblo. Estaban a 3 kilómetros de Jericó. Gilgal estaba a 3 kilómetros de Jericó. Y ahí ellos en Gilgal se circuncidan. Era la oportunidad que podía tomar Jericó para venir y atacarlos, pero ellos confiaban en lo que Dios le estaba dando por instrucción a Josué. Así es que si yo le tengo que decir cuál era el segundo efecto que se produjo en Josué y en el pueblo, lo único que tendría que decirles es que no hay un segundo, sigue siendo el mismo efecto. El efecto es más confianza. Yo ya estoy confiado, primeramente porque estos me tienen miedo. Yo ya estoy confiado porque veo que Dios cumple sus promesas y ya estoy aquí en la tierra de Canaán. Pero no solamente eso, hay otra celebración más y otro evento más que nos muestra también un efecto que se produjo en la vida de Josué y del pueblo, y es la Pascua. Si vamos nosotros al versículo número 10 del capítulo 5, se nos dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra
los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ojo, vean, hay algo también interesante en estos versículos. Ahora vemos que la celebración de la Pascua, que la primera vez en la cual se celebró la Pascua fue precisamente cuando Israel salió de Egipto. Ellos estaban reconociendo que Dios tenía nuevamente poder para liberarlos y para sacarlos de la esclavitud. Y en esa celebración ellos estaban afirmando nuevamente que su Dios era fiel y que Él cumplía sus promesas. Que Dios les había dicho que les llevaría a una tierra donde fluía leche y miel. Que Dios les proveería, y ya no solamente temporalmente o provisionalmente como lo hizo 40 años en el desierto, sino que ahora la provisión de Dios se daría de una manera distinta. Imagínense ustedes cómo ellos se sintieron. 40 años tenían que salir ellos para recoger el maná. Y había solamente una medida que ellos podían tomar, porque si ellos tomaban más y lo dejaban para otro día, se echaba a perder el maná. Vivían al día, y 40 años Dios no los dejó en darles diariamente lo que ellos necesitaban para ser alimentados. Pero luego de que ellos celebraron la Pascua y recordaron que Dios los había liberado de Egipto, ahora Dios les permite poder probar del fruto de esa tierra y empezar a recibir la provisión de esa manera. Hermanos, vuelvo a preguntarle a usted, y yo sé que usted es muy inteligente y yo lo estoy induciendo, así es que tiene que contestar así. ¿Qué cree que generó en el pueblo? ¿Qué cree que generó en el pueblo el que celebraron la Pascua y que después de que celebraron la Pascua pudieron ellos tomar alimento de esa tierra? A ver, ¿quién da más, quién da menos? Se sintieron confiados. Qué inteligente es nuestro hermano. Se sintieron confiados. Había confianza nuevamente de que Dios cumplía sus promesas. Ahora, ¿por qué quiero yo referir estas tres cosas o estos tres eventos para llegar al pasaje que realmente me interesa, hermanos? Porque si nosotros no tenemos ese contexto, no vamos a entender muy bien lo que sucede en el encuentro que tiene Dios con Josué, o Josué tiene con Dios. Sentamos entonces la base de que Josué, hermano, se sentía soñado. El pueblo estaba confiado. Y ahora, lo único que le restaba a Josué era ir y conquistar la primera ciudad. Yo quiero imaginarme a Josué. Yo creo que Josué no tenía temor de enfrentar Jericó, aun cuando todavía no había recibido ninguna instrucción de parte de Dios de cómo lo tenía que hacer. Él ya sabía quién era su Dios y cómo lo respaldaba. ¿Sí? Era como aquellos, ¿no?, que se ponen sus gafas hacia atrás porque su barrio les respalda. Bueno, hagan de cuenta que él sacó sus gafas y se las puso y dijo: a mí me respalda mi Dios. ¿Cuál barrio? Yo tengo a mi Dios y el Señor me va a respaldar en lo que yo haga. Se sentía con esa confianza, y dice el versículo número 11 que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Y aquí yo me quiero detener para que pensemos un momento lo que está pasando en la vida de Josué. Hermanos, cuando Dios nos presenta ciertos retos que nosotros tenemos que procurar alcanzar, y sobre todo cuando somos sabedores de que hay cosas que ya hemos alcanzado por la gracia y por el poder de Dios, regularmente, como sentimos ese respaldo y esa confianza, tendemos a empezar a echar a volar nuestra imaginación. Y empezamos inmediatamente a idear un plan para conseguir aquello, porque sabemos que Dios nos va a respaldar en lo que nosotros estamos haciendo.
y empezamos a establecer algunas líneas de acción, algunas estrategias, pensamos quizás en algunos planes que podemos llevar a cabo. Y yo me imagino que en ese momento Josué, antes de entrar a Jericó, ve Jericó, considera el tamaño de los muros que yo le había dicho eran de 5 metros de alto, 3 metros de ancho, y entonces él empieza a idear alguna forma en la cual él va a conquistar Jericó. En esos pensamientos, en esa idea, es cuando Dios se aparece a Josué. Y hermanos, quiero decirle que en situaciones como estas es importantísimo que Dios venga a nuestras vidas y que nosotros estemos dispuestos a percibir que Dios ha venido para darnos dirección. A lo que yo voy, hermanos, es que a veces nosotros nos sentimos tan crecidos, nos sentimos tan soberbios, nos sentimos tan confiados, nos sentimos tan sobrados para hacer algunas cosas porque ya hemos visto el respaldo que tenemos para hacer esas cosas. Ya Dios nos lo ha mostrado. Y a veces, hermanos, empezamos a caminar solos. Empezamos a considerar nosotros solos lo que tenemos que hacer. Ya no estamos pensando en lo que Dios nos va a indicar y lo que Dios nos va a decir. Estamos ya viendo la meta y estamos ya nosotros fraguando el plan para alcanzar la meta. A Dios a lo mejor ya no lo necesito tanto porque yo sé que Dios sí está ahí conmigo. Y a veces, hermanos, Dios se convierte solamente en un ayudante. Es decir, llamamos a Dios o invocamos a Dios solamente si creemos que es necesario. Llamamos a Dios o invocamos a Dios solamente si vemos que las cosas están dificilísimas y de plano nosotros no sabemos cómo salir de ellas. Y saben, Josué estaba cayendo en ese peligro de olvidarse de Dios y considerar el plan de Dios y establecer sus propios planes, creyendo que sus planes todos eran respaldados por el Señor. Y esto es algo contrario a lo que nos enseña la Escritura, hermanos. Regularmente cuando nosotros vamos a Santiago vemos cómo Dios llama la atención a aquellas personas que hacen planes sin considerar, que dicen mañana iremos y traficaremos y venderemos, ¿sí? Y luego Santiago dice, bueno, si el Señor quiere. Y a veces nosotros así somos, nos aventamos, nos lanzamos, nos aventuramos y luego invocamos a Dios y decimos, Señor, ya estoy en lo que tú dices que tengo que estar, pues échame la mano porque ya me metí en esta. Pero no es así, hermanos, como debemos de actuar. Y Dios le está dando una lección a Josué. Porque cuando él ya estaba absorto en sus pensamientos, cuando él ya estaba imaginándose la estrategia para ganar la guerra, entonces es justamente cuando alza sus ojos y vio que un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y vean la pregunta que hace este hombre. Cuando ve al hombre con la espada desenvainada, inmediatamente él le pregunta y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y a mí me parece muy interesante la pregunta, hermanos. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En este momento, Josué no está asumiendo que haya alguien que sea superior a él en las decisiones que tiene que hacer, y él solamente considera que hay dos grupos que están en la contienda: los que están con él y los enemigos. Y aquellas personas que están con él, entre ellas se tiene que encontrar Dios.
Pero lo interesante es que la respuesta que le da ese hombre es una respuesta que no responde de la manera en la cual él esperaría que le respondiera. El ángel no le dice, o el varón con la espada desenvainada, no le dice en ningún momento, yo soy de los suyos. No le responde así. Miren lo que le dice este varón con la espada desenvainada. Le dice, él respondió, no soy ni de los tuyos ni de los otros. No, dice no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué le está diciendo el hombre con la espada desenvainada? Le está diciendo justamente lo que hace un momento relaté yo en Santiago. Dice, no estoy para favorecer tus planes, ni estoy tampoco en contra de tus planes. Yo soy el que establezco los planes. Yo soy el príncipe del ejército de Dios. Es decir, tú tienes que ajustarte a mis planes. Tú tienes que sumarte a lo que yo te digo que tendrás que hacer. Tú tienes que cumplir con las tareas que yo te voy a encomendar. Tú tienes que saber que no se trata de lo que tú quieres hacer, sino se trata de un plan eterno que yo tengo y que voy a cumplir y en el cual te voy a incluir y te voy a considerar a ti. Yo soy el príncipe del ejército de Dios. Yo soy el que lidereo, yo soy el que guío, yo soy el que conduzco, yo soy el que doy la estrategia. Y no soy solamente el auxiliar o el ayudante de lo que tú pretendes o quieres hacer. El ayudante eres tú. El que te tienes que sujetar al plan y a la estrategia eres tú, no yo. Yo no soy de los tuyos. Más bien tú eres de los míos. Yo no soy de los tuyos, tú eres de los míos. Yo soy el príncipe, yo soy el Señor, yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el que sé cómo vas a vencer esta nación y yo soy el que le prometía a Abraham que le daría esta tierra y yo soy el que lo saqué de la tierra de Egipto y de la casa de su servidumbre y yo soy el que abrí el mar rojo y yo soy el que abrí el río Jordán y yo soy el que les he permitido llegar hasta aquí. Yo soy el príncipe. Yo soy el dueño del ejército celestial. Yo no soy parte de ti, tú eres parte de mí. Yo no vivo para hacer lo que tú quieres, tú vives para hacer lo que yo demando y lo que yo anuncio y te digo. Y hermanos, aquí creo que es necesario que hagamos una reflexión. Muchas veces, y quiero decir a veces más de las veces, nosotros consideramos a Dios solamente como un auxiliar. Muchas veces nosotros llamamos a Dios nada más para que haga algo que nos falta, para que venga y cubra algún aspecto que todavía nosotros no hemos podido cubrir, que resuelva alguna cosa que se nos pasó, que no alcanzamos nosotros a discernir o no alcanzamos nosotros a ver. Y ahí es cuando nosotros en nuestras luchas cotidianas, en nuestras batallas comunes, es cuando a veces invocamos a Dios. Hermanos, tenemos que entrar en cuenta y tenemos que tener mucha claridad que los planes son de Dios. Y que la única manera en la cual podemos conquistar algunas cosas es escuchando y atendiendo a Dios. No es haciendo lo que a nosotros nos parece y luego darle chance de que de manera no protagónica, sino como extra, entre a la escena Dios
para hacer alguna cosa. El protagonista, hermanos, no era Josué. Aunque es cierto que si usted lee la narrativa, pues Josué era el bueno, parecía, ¿no? Él daba las instrucciones, él les decía lo que tenían que hacer, él era respaldado en las cosas que emprendía y hacía, pero el protagonista no era él. El que llevaba el hilo conductor de la historia no era él. El que llevaba el hilo conductor de la historia era Dios. Y hermanos, es el que sigue teniendo el hilo conductor de la historia. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestras familias, hermanos. En los problemas cotidianos que tenemos en nuestra familia, no se hace lo que nosotros queremos. Tenemos que escuchar a ver qué es lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. En nuestros trabajos, en las problemáticas que ahí se presentan, no hacemos lo que fuimos instruidos que teníamos que hacer. Hacemos aquellas cosas que escuchamos que Dios nos dice que tenemos que hacer. En los retos que tenemos ahora, pensando en la aplicación como iglesia, tenemos que escuchar a Dios para que Él nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No hacer y luego invocar a Dios para que nos haga. No, así no es, hermano. Tengo que escuchar a Dios. Y Josué logró entender esto. Dice que luego de que el varón misterioso se le aparece, le hace él esa pregunta, y cuando recibe la respuesta de ese príncipe del ejército de Jehová que había venido, entonces la reacción de Josué fue la reacción correcta, y es la reacción a la cual nosotros debiéramos de ser llamados cada vez que estamos enfrentando un conflicto o una situación difícil. Cada vez tendríamos que hacer esto. Fíjense lo que hizo Josué. Dice, entonces Josué, postrando su rostro en tierra, le adoró. Cuando él se dio cuenta que andaba como a 2 o 3 cuadras de desfile, cuando se dio cuenta que no era de los suyos, sino que más bien él era alguien que había sido considerado por él para hacer algo que en la mente y en el corazón de Dios estaba, entonces él se postró en tierra y empezó a adorar. Y ahora algo bien interesante aquí, hermanos, es que este es uno de los pasajes en los cuales nos refiere una teofanía o una cristofanía. Es decir, es una aparición fuera del tiempo o del momento histórico en el cual Cristo iba a aparecer físicamente, está apareciendo allí o está haciendo su aparición allí. Él es el príncipe de los ejércitos de Dios. Y Él es el que debe de ser adorado, hermanos, y venerado y considerado y atendido, y no nuestros planes y nuestras ideas. Él es el Señor de señores. Mire, en Apocalipsis 19, cuando se habla acerca de Jesús y se describe a Jesús, se le describe de forma bélica y se dice de él, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, príncipe de los ejércitos de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Él es el Rey, Él es el Señor. Nosotros somos sus súbditos. Él dirige las luchas y las guerras porque Él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y hermano, si nosotros no entendemos esto, nos vamos a meter en graves problemas. Si queremos seguir teniendo el señorío de nuestras vidas, en cualquier esfera de nuestra vida, nos vamos a meter en problemas. Si queremos seguir viendo a Jesús como auxiliar y no como el que guía y dirige, nos vamos a meter en serios problemas. Pero Dios se anticipó y le dijo a Josué: espérate tantito, no seas tan confiado, espérate tantito, no seas tan aferrado, espérate tantito, no seas tan arrojado, espérate tantito, no seas tan reactivo, espérate tantito, el Señor soy yo. Yo soy el que dirijo al ejército. Y hay otras teofanías y cristofanías importantes en la Biblia, como en Génesis 32, 24 al 30, cuando se le aparece a Jacob y le cambia el nombre por Israel. O por ejemplo tenemos otra en Éxodo 3, del 1 al 2, cuando el ángel de Jehová le llama a Moisés a través de una zarza. O tenemos otra en el cual en Primera los Corintios, capítulo 10, del 1 al 4, se nos dice que la nube que acompañaba al pueblo de Israel era precisamente el Señor Jesús, que estaba para protegerlos y para cuidarlos y para guiarlos. Hermanos, Dios nos ha dado ahora su palabra para guiarnos y para conducir. Dios nos ha dado la escritura para que nosotros podamos saber lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir. Pero si no la consideramos, nos vamos a meter en problemas. La actitud correcta, hermanos, es adoración y solicitud de instrucción. Vean lo que le dijo, no solamente adoró, sino que también él le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué te dice Dios en torno al conflicto que tú estás viviendo? ¿Qué tienes que escuchar del Señor respecto a lo que tú tienes que hacer? Yo te pregunto a ti, ¿la forma en la que estás viviendo de alguna manera denota o muestra que Jesús es el Señor en tu vida? ¿Que estás dispuesto a escuchar las instrucciones que Él te da? ¿O no? Porque la actitud requerida frente al Rey de Reyes y Señor de Señores es adoración y disposición para instrucción. Adoración y disposición para instrucción. Pero ¿sabe qué, hermano? No quiero que se vaya a regañar. Porque hay una verdad grandísima y enorme aquí que no podemos nosotros perder jamás. ¿Y sabe cuál es esa verdad? Que Dios es el que pelea por nosotros. Que tú podrías descansar plenamente y totalmente en cualquier situación que tú vives, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob.
que aunque tú eres incapaz de resolver algunas cosas, Él tiene todo el poder para resolverlas y para cambiarlas. Que aunque tú la riegas y bien gacho, el Señor te levanta con su mano poderosa y te rescata y te libra de muchas situaciones en las cuales tú te metes. El Señor está con nosotros. Está contigo, hermano. Está conmigo. En las batallas y en las luchas que nosotros tenemos, Él está con la espada desenvainada. Si tú te sientes solo en algunos momentos y dices, no hombre, me están poniendo pero una buena, de plano yo no veo aquí dónde está obrando Dios, hermano, a lo mejor es necesario que Dios nos permita una revelación de sus huestes celestiales, como se lo permitió a aquel siervo de Eliseo cuando oró Eliseo y le dijo, Señor, haz que se dé cuenta que son más los que están de nuestro lado que el adversario. Hermanos, hay una realidad espiritual que nosotros tenemos que conocer y no podemos olvidar. Nosotros estamos acá haciendo nuestros planes y pensando que acá con nuestras estrategias, con nuestra gran sapiencia, conocimiento, experiencia, vamos a sacar las cosas, hermano. ¡Qué tontería! Hay una realidad espiritual, hay alguien que batalla y lucha por nosotros. Hay alguien que nos puede decir precisamente y exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Pero negamos esa realidad espiritual, olvidamos esa realidad espiritual y nada más fijamos nuestros ojos en el problema y empezamos a idear nosotros cómo lo vamos a resolver. Y en lugar de resolverlo, hermanos, lo complicamos todavía más. Hermano, Dios está por nosotros y con nosotros. Por eso también el salmista David podía decir en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Pero sigue diciendo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero vean cómo cierra diciendo en el versículo 7, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios nos defiende, hermanos. Hay huestes espirituales de maldad, pero hay también huestes espirituales que son dominadas, gobernadas y comandadas por Cristo, que están a favor de nosotros. Y Él es el vencedor. Por eso, hermano, aunque se levante contra ti guerra, tú puedes estar confiado. Por eso podemos nosotros saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso es que nosotros podemos enfrentar cualquier situación sabiendo en adoración y en instrucción que vamos a tener victoria, porque Él está con nosotros. Lo que realmente nos tendríamos que preguntar no es si Él está con nosotros, sino más bien si nosotros estamos con Él. Él no nos deja, nosotros dejamos sus planes. Nosotros dejamos sus propósitos, nosotros abandonamos su dirección y por eso es que esta figura tiene que emerger nuevamente y tenemos que saber que este
Cristo está con nosotros todos los días y nos puede dar victoria. Hermano, ¿en quién confías? ¿En ti o en Cristo? ¿En quién confías? ¿En tus planes o en los planes de Él? ¿Quién te puede rescatar? Dice la Biblia: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Confiemos en Él. ¿No te parece glorioso que el hombre y el varón con la espada desenvainada, mientras que nosotros aquí estamos tranquilamente escuchando su palabra, estaba viendo esa espada luchando a favor de nosotros? No lo vemos, pero Él lo está haciendo. No lo vemos, pero Él está trabajando. No lo vemos, pero Él está luchando. Y eso nos debe dar confianza, no en nosotros, sino mayor confianza todavía en Él. Yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie y que oremos a Dios y que le digamos: tú eres el Señor. Que le entreguemos nuestras luchas y nuestras guerras y que digamos: Señor, yo soy de los tuyos y tú me vas a decir lo que tengo que hacer. Si alguien tiene falta de sabiduría, dice: pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Que Dios nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a orar al Señor en este sentido. Si alguien quiere pasar al frente porque necesita orar, necesita afirmar que quiere darle el señorío a Cristo, que quiere que le ayude en esta batalla y esta lucha que tiene, venga aquí al frente, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que Él nos puede librar y nos puede ayudar.